Hola, bienvenidos al discipulado de Follow Jesus por Jorge Francia. Mientras estábamos orando, dije una gran verdad de parte de Dios, y es que no podemos entrar en la tierra prometida si seguimos teniendo mentalidad de desierto. Quiero que sean conscientes de esto. Conquista, desierto, tierra prometida, esas son cosas que Dios nos ha estado hablando. Nos estamos preparando y algunos ya empezaron a dar pasos sobre la tierra prometida. Algunos ya tienen, ¿verdad?, la piocha en las manos. Digan amén, ¿verdad? Algunos ya tienen algunas semillas sembradas. ¿Cuántos dicen amén? Y ya estamos empezando a confiar en lo que Dios nos ha dicho. Y la belleza de esto, de confiar en lo que Dios nos ha dicho, espérenme mucho, es que me equivoqué aquí. La belleza de esto es que vamos a ver frutos, amén. Porque todo lo que se siembra en Cristo tiene buenos frutos, amén. Todo aquella que, cuando miren, el Señor hasta cierto punto no da frutos en tierra que no está lista. Si se dan cuenta, aquella parábola, ¿verdad?, del sembrador, donde cae la semilla aquí, cae la semilla allá. Pero son tierras que no estaban listas. ¿Cuántos están listos? Entonces empecé a quitar las piedras, empecé a quitar los espinos. Porque nosotros queremos conquistar, pero seguimos nosotros ahí con nuestra autoestima bien baja. Digan amén. Entonces Dios te dice, vas a conquistar. De plano eso es para alguien más, decirlo, ¿verdad? Para mí es todo lo que diga que desobediencia, todo lo que diga tristeza, ¿verdad? Entonces ahí sí yo siento que Dios me habló, ¿verdad? Entonces a veces estamos más buscando regaños y ciertamente Dios corrige. Y aquí Dios nos dio todo el año pasado una buena corrección a todos. Un año entero de pura corrección. Transformando nuestra forma de ver el Evangelio, transformando nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver la iglesia, nuestra forma de ver la familia. ¿Cuánto retrocedimos en estos años al no ponerle atención a las familias? Y por eso es de que desde el año pasado que se comenzaron reuniones de matrimonios, yo me puse muy contento, porque Dios ya nos venía hablando, ¿verdad?, acerca de lo que la simiente, Cristo, y se bendeciría a todas las familias de la tierra. Ese es el objetivo de Jesús. Ese es el objetivo del Señor, es llegar al mundo entero a través de las familias. No vamos a llegar al mundo entero a través de eventos. No vamos a llegar al mundo entero a través de transmisiones en vivo. Vamos a llegar al mundo entero a través de las familias. Así de sencillo. Y generación tras generación verán la gloria de Dios. Habrá evidencia. Ya no habrá un evangelio de que me contó, es que mi abuelita hacía esto. Nunca vi resultados, pero lo hacía, ¿verdad? Sino, literalmente sus hijos, en el nombre de Jesús, van a decir, el Dios de mis padres es mi Dios. Es una verdad preciosa que ustedes van a poder vivir y ver con sus propios ojos. Amén. Es así que hoy estamos aquí listos para entrarle. Amén. Tengo de parte de Dios una palabra que creo que viene a desafiar nuestras vidas. Hoy vamos a empezar una serie de ver todas las cosas desde el amor, ¿verdad? A través del amor se puede. ¿Cuántos dicen amén? A través del amor funciona. Pero a veces tenemos mucho amor y tenemos pocas acciones. Vivimos en un amor de ilusiones, ¿verdad? Un amor de redes sociales sin pisto. O sea, no hay pisto para comprar el boleto aéreo, entonces solo nos quedamos en la red social, ¿verdad? Digo, porque yo me casé con mi esposa a través de una red social, ¿verdad? Bueno, no a través de la red, pero por ahí la conocí. Pero tuve que tener acciones. Tuvimos que comprar un boleto. Ella tuvo que comprar un boleto. Empezamos a ver cómo nos
uníamos físicamente. Pero a veces nuestro amor hacia Dios es un amor un poco así como romántico, ilusorio, ¿verdad? Como vivimos ilusionados de que Dios va a hacer algo algún día, ¿verdad? Tal vez en mis hijos, ni hijos tienen, ¿verdad? O sea, ya se dieron por vencidos con sus propias vidas. Y no, o sea, yo creo que tenemos que amar a Dios y buscar esas acciones que nos acercan a Dios. Amar a Dios y buscar esas acciones que nos hacen ver a Cristo en nuestra casa, ver a Cristo en nuestro negocio, ver a Cristo. E insisto mucho en el trabajo y negocio, no porque esté queriendo como impulsarlos a pisto, ¿verdad? Yo he predicado y seguiré predicando en contra de una mentalidad únicamente hacia el dinero. Porque el que provee todo lo que la iglesia necesita no es la iglesia. El que provee todo lo que la iglesia necesita es Dios. Y Dios saca de donde Él quiere. A veces saca de nuestros bolsillos y a veces saca de otros bolsillos. Yo les he contado testimonios donde hay meses donde la iglesia no da. Y viene como la tentación de hablemos de dar, ¿verdad? Hablemos de esto. Y yo digo, no, o sea, yo quiero hablar de dar cuando Dios me dice que hablemos de dar. Si no, no. Y hemos confiado en Dios y de repente se acerca alguien que nada que ver de allá afuera y nos dice, mira, siento de Dios dar esto a la iglesia. Y irónicamente o de una manera muy casual o de mucha casualidad, termina siendo justo la cifra que la iglesia le hacía falta para pagar su renta. Entonces créanme, Dios nos ha permitido sufrir para poder confiar. ¿Cuántos dicen amén? Sufrir el no sé si vamos a poder pagar para después ver la provisión de Dios. Y por eso es que yo les digo a todos los que trabajan, esfuércense, pero dedíquenle tiempo al Señor. Dedíquenle tiempo a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de Abraham. Vamos a ir a Génesis 22, capítulo número 22, versículo número 1. Estoy leyendo la versión NTV. Esta historia la vimos la vez pasada, pero se las quiero volver a leer. Creo que la vimos hace 2-3 semanas, pero se las quiero volver a leer porque el Señor hoy nos va a hablar de otra forma por medio de esta palabra. Amén. Y dice así, dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Génesis 22:1. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Versículo 3. A la mañana siguiente, di conmigo, a la mañana siguiente. Ahí entramos en otra atmósfera. ¿Saben cuál es el gran problema de nuestro evangelio muchas veces? Es que Dios nos da instrucciones y no obedecemos. Y entonces, claro, nunca vemos todo lo que después vamos a leer. Nunca podemos ver el Dios proveerá, porque de esto se trata. Dios proveerá, decía Abraham. Cuando estaba subiendo aquel monte, le decía a su hijo, Dios proveerá. El hijo le preguntaba, pero mira, ¿y el sacrificio? Dios proveerá. Y a veces nosotros decimos la palabra Dios proveerá sin obediencia. Y te quiero contar una cosa, no funciona. Porque para que funcione, Abraham cada paso que daba, lo daba sobre la obediencia. Cada paso que él daba hacia arriba, estaba obedeciendo. Si obedeces, tienes garantizado que Dios proveerá. La pregunta es, ¿cuántas veces has desobedecido? Y en medio de tu desobediencia dices, Dios proveerá. Dios proveerá para tu desobediencia. ¿Cuántos creen que Dios proveerá para la desobediencia?
Dios proveerá para hacerte más vanidoso. Dios proveerá para que te desenfoques. Dios proveerá. Y pensemos en varias cosas, no solamente en dinero. Dios proveerá bueno, aquí tenemos bastantes solteros, ¿verdad? Entonces Dios proveerá un novio, una novia. ¿Para qué? Para que dejes de amar a Cristo como tu primer amor. Para eso. Dios proveerá esposo, esposa. ¿Para qué? Para que tengas una razón de quejarte con Dios en lugar de prepararte desde ahora para ser un buen esposo, esposa. Y decir, en el tiempo de Dios llegará. Dios no provee aquello que no está fundamentado en la obediencia. Entonces, versículo 3 dice, a la mañana siguiente, Abraham se levantó. ¿Cuándo? ¿Cómo se levantó? Temprano. Entonces, esta es otra palabra que Dios ponía en mi corazón, es, no esperes mucho para obedecer. Y si vas a obedecer, si Dios te habló algo en la noche, en la mañana empezarlo a hacer. Así de sencillo. Si Dios te dijo, te proveeré, en la mañana andate al trabajo diciendo, algo va a pasar. No que, pastor, fíjese que, ¿será que le creo a Dios? Que Dios me va a proveer porque Él me dijo, hace como 10 años me dijo, Dios, no puede ser posible. Si no estás creyendo lo que Dios te dijo. Y me recuerdo algo muy especial miren, mi esposa tal vez no predica acá, pero esa mi esposa le enseña a este predicador. Y recuerdo que cuando estábamos con el asunto que no podíamos tener bebés, yo le decía, mi amor, tranquila, si no, pues adoptamos y tranquila. O sea, ¿de qué vamos a tener hijos? Vamos a tener hijos, le dije. Y ella me decía, Dios me dijo que íbamos a tener hijos. Entonces no me digas eso hasta que Dios diga lo contrario. Así, pues así por las buenas sí, le decía yo. Y seguíamos creyendo. Y cuando nos dijeron que definitivamente salieron los papeles, ¿verdad? Los exámenes que decían que mi esposa literalmente no podía tener hijos. Llorábamos un poco en el carro, empezamos a caminar y no sé en qué parte, si en el camino o cuando llegamos a casa, Dios me iluminó y fue como, pero y es que no, ¿acaso no, nuestro Dios no es el Dios de Abraham, pues? De esa historia donde no podían tener hijos y tuvieron hijos. Entonces, ¿en qué Dios creemos? Creemos en este Dios, en nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, obedecemos porque amamos y confiamos en aquel a cual conocemos. Aquí viene el detalle, la famosa revelación. ¿Qué significa revelación? Normalmente cuando uno se casa, uno recibe una revelación. Pero no crean que es de esa revelación espiritual, ¿verdad? Uno mira los calcetines tirados, ¿verdad? Quiero dar otros ejemplos, pero no sé si. El peine así lleno de... Tiene como un monstruito peludo arriba, ¿verdad? Por lo menos para los hombres, ¿verdad? La ducha llena de pelos. Es como... Y aunque lo limpien, ¿verdad? Algún pelo va a aparecer por ahí. Y es como, ¿y esa onda qué? Entonces se te revela una vida que no conocías cuando te casas. Cuando te casas es cuando el hombre le dice a la mujer, te doy mi vida. Y la mujer le dice al hombre, te doy mi vida. Y el matrimonio le dice a Cristo, te damos nuestro matrimonio. Ahí está. Ambos entregaron sus vidas en el centro y después las llevaron a la cruz y las ofrecieron a Cristo. Ese es el matrimonio. La revelación no viene sin rendirnos a nosotros mismos. No tenemos derecho a casarnos con Cristo si no vamos a la cruz. Aquel
que no se... Bueno, aquel que me quiera seguir, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es, si querés a esta patoja, ¿verdad? Yo siempre digo a las mujeres, pónganse los moños, hombre. A los hombres nos gusta esforzarnos por nuestras mujeres. Digan amén, los hombres. Solo a los hombres que no valen la pena no les gusta esforzarse por su mujer. Digan amén. Los hombres valientes que sí valen la pena aquí, que están presentes. Sí, hombres irresponsables, hombres que no van a esforzarse por su esposa, hombres que no van a amar a su esposa. Es un tipo de hombres que te hacen a un lado. Pero normalmente el hombre que es para ti es el hombre que da su vida por ti. Si les desarmé su relación que tenían, lo siento, ¿oyeron? No era mi intención, ¿verdad? Pónganse el guante, va, órale. Entonces, seguimos adelante. Entonces, tu único hijo, toma tu único hijo, a quien tanto amas, y dice, sacrifícalo. Y aquí está el matrimonio. Aquí está el momento donde Abraham fue a la cruz. Ahí no había una cruz, pero sí había un cordero. ¿Y quién fue crucificado en la cruz? El cordero. Aquí es cuando Abraham empezó a dar pasos en obediencia, a decir, ¿sabes qué? Mi trabajo no vale lo que vale Cristo. ¿Sabes qué? Mi sueñito que tengo ganas de echarme no vale tanto como vale Cristo. ¿Sabes qué? Mi comodidad no vale tanto como vale Cristo. Y podemos entrar a ámbitos más profundos. En el caso de Abraham, mi hijo no vale tanto como vale Cristo. No sé si entienden esa profundidad de decirle al Señor, Señor, yo hago todo por mi familia. Y para los hombres, su palabra dice que no puedes reconocerte como cristiano, como seguidor, discípulo de Cristo, si no provees a tu casa. Por lo tanto, la provisión es parte fundamental de un matrimonio. Y Dios le provee al hombre para que pueda proveer a su casa. Ahora, voy a hacer una pausa, porque tengo que hacer aclaraciones, si no se quedan con ideas ahí a medias. No está diciendo que si no te alcanza para todos los lujos que la patoja quiere, vanidosa, no sé si me debe entender. Si no te alcanza para todos esos lujos, entonces estás haciendo mal. No. Ahí no dice eso. Ahí dice que tú tienes que proveer a casa. El hombre tiene que ser un proveedor, sí o sí. Esa es la naturaleza del hombre. El hombre es un proveedor. Esa es la naturaleza del hombre. Si estas generaciones han ido perdiendo el diseño y ahora, ¿verdad? Hay hombres comportándose como mujeres, mujeres comportándose como hombres, y aunque no sean lesbianas y homosexuales, aunque sigan siendo hombres y mujeres, hay matrimonios que están los roles al revés. Hay relaciones que están los roles al revés. Por lo tanto, mis amados hombres, aunque usted gane menos, siga proveyendo. Amén. Aunque usted gane menos, siga proveyendo. Porque proveer a casa es un honor para el hombre. Amén. Ya me desvié. Vamos, seguimos adelante. No, pues que aquí estamos entre, ¿verdad? Fe, obediencia, amor y lecciones de vida. Se levantó temprano. Versículo número 4. Versículo 3. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. ¿Hacia dónde salió? Si voy a sacrificar a mi hijo, mejor lo sacrifico aquí enfrente de mi casa, porque ¿para qué me vas a ir ¿para qué? Señor, me vas a ir a dar un gran viaje. Ya te estoy dando a mi hijo. No, es
Es que la obediencia, miren, no hay obediencia a medias, por favor, usted entienda. No existe la obediencia a medias. Él no solamente iba a sacrificar a su hijo, sino lo fue a sacrificar hasta el monte que Dios le pidió que fuera. Pero bueno, al tercer día de viaje, yo creo que entiendan que son 3 días de viaje. ¿Qué tan lejos irías por amor a Cristo? ¿Qué tan lejos irías por amor a Cristo? Ay, no es que vieras que me queda muy lejos. Ah, bueno, ok. Pero si fuera un trabajo, ¿irías? Estuve casi 3 años, creo yo, realmente yendo a Chimaltenango. Y los domingos los sábados era, no. Domingos era. Domingos en la noche. Domingos en la tarde. Bueno, al inicio fue lunes, después fue domingo, pero comenzó como un discipulado y ahora es iglesia. Pero varias personas me decían, ¡hala! Si pues te vas hasta Chimaltenango. Y yo no sé si alguno me acompañó alguna vez en el carro. Mire, entre Wiri y Wiri, agarrábamos camino y cuando sentíamos, ya estábamos enfrente. ¡Hala, qué rápido llegamos! Sin pensarlo, sin que fuera estrategia, nosotros íbamos hacia Chimaltenango cuando toda la gente venía de regreso. Entonces para allá no había tráfico, solo de regreso había tráfico. Y cuando nosotros veníamos bajando ya no había tráfico. Es que cuando usted obedece, mi hermano, mi hermana, mi amigo, usted papá, usted mamá, no creo que son muy jóvenes para eso ustedes. Ahí lo buscan en YouTube. Obedecer a Dios es precioso, es hermoso. Nunca me hizo falta gasolina para ir. Nunca me hicieron falta fuerzas. Si algún día no pude ir, yo siempre había alguien disponible. Aquí está Chinito, que fue uno de los que más decía, yo voy, ¿verdad? Pero también otros de los que están aquí y muchos otros de los que no están aquí fueron. Pero el asunto es, se actúa en obediencia. No se actúa a lo loco de, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Como lluvia de ideas, ¿verdad? Podemos hacer lluvia de ideas para el cómo lo vamos a hacer, pero no hacia dónde vamos a ir. El hacia dónde vamos a ir, Dios lo decide. Podemos hacer lluvia de ideas para decir a ver qué decoración vamos a poner en la pared, pero no podemos hacer lluvia de ideas para decirle a Dios, fíjate que decidimos que para allá vamos, ¿no? Ay, salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Versículo 4, al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Y dijo, versículo 5, quédense aquí con el burro. Dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Y después, ¿qué dijo? Allí adoraremos. ¿Y después qué dijo? ¿Después qué dijo? ¿Después qué dijo? Volveremos. Es que yo quiero escucharlo a usted diciendo, ¿sabe qué? No sé ni cómo, pero voy a salir de esa deuda. No sé ni cómo, pero Dios me dará hijos. Ni esposa tengo, pero en nombre de Jesús. No sé ni cómo, pero yo voy a tener un hombre, una mujer a mi lado que sea fiel al Señor. Porque el problema cuando lo vemos con nuestra mirada natural. De hecho, alguien me decía la vez pasada, yo le decía, mira, busca a Cristo en alguien. Y entonces hizo así, ¿ve? Dijo, está difícil, va, pastor, me dijo.
Porque de aquí no me gusta nadie, de afuera nadie tiene a Cristo, y no sé, y esto y lo otro. Y claro, con sus propios ojos nunca va a encontrar a alguien. Pero yo quisiera escuchar a esa persona decir, ¿sabes qué? Hoy voy a ir al trabajo y tal vez regrese con novio. Digan amén. Y va a ser un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y va a ser una mujer de Dios. Sí, hombre. Hoy voy a ir al trabajo y Dios me va a bendecir. No voy a tener que hacer horas extras. No me va a tener que estar matando. Dios va a poner favor sobre mí y hoy voy a tener un buen día. Así de sencillo. Cuando la pandemia pegó, nosotros estábamos sin trabajo con mi esposa. Teníamos, recuerdo, solo para pagar la casa que estamos pagando. Y era como, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? Nunca, en ese momento, nunca habíamos recibido nada de la iglesia. Y peor, en pandemia. Que la iglesia que nos iba a estar ayudando, nada. Y entonces levantamos nuestras manos, nuestros ojos al cielo y dijimos, Señor, algo vas a hacer. Me fui a comprar un cablecito para mi carro a Dollar City, que es cuando lo abrí era un cablezón así, grandote. Y dije, qué fea esta cosa, dije yo quería uno chiquito así para solo para el carro. Lo puse en Marketplace y al día siguiente tenía 20 mensajes. Y me fui a Dollar City a comprar los cablecitos y después se los mandé. Yo les sacaba 4 veces el costo. Y de repente me pedían más, y me pedían más, y me pedían más. Esto es un negocio, dije yo. Después le metí publicidad y más y más y más. Llegamos a hacer como unos 100 pedidos al día, 120 pedidos al día. De gente que al estar los centros comerciales cerrados, ¿dónde compraban sus cables? Y ahí apareció Pastor Jorge de Francia vendiendo cables, mi esposa, ¿verdad? Empacando cosas. Y les puedo decir esto con toda confianza. Dios se encargó que en el tiempo donde muchos no tuvieron, nosotros teníamos en abundancia. Y el negocio tuvo su propósito solo para esa temporada. Nomás abrieron el país, empezó a irse para abajo el negocio. Y Dios abrió otras fuentes de ingreso. Dios nunca nos abandonó. Pero Dios usó ese negocio solo para decirnos, yo soy quien les provee. Obedezcan. Honren al Señor. Amen al Señor. Dejen de quejarse y empiecen a adorar a Dios. Pero miren, el muchacho y yo seguiremos más adelante, versículo 5 al final, dice, allí adoraremos y volveremos enseguida. O sea, ni siquiera nos vamos a tardar. Allí adoraremos. ¿Qué es para ti adorar? Adorar no es música, lo siento, decepcionarte. Una canción de adoración. No. Es que miren, obviamente pues lo decimos por costumbre, pero no es así. Adoración no es cantar. Adoración no es levantar las manos. ¿Saben qué es adoración? Obedecer. Porque Abraham no sabía si Dios iba a proveer el cordero ahí en ese momento o Dios iba a permitir que él matara a su hijo para después darle vida. Y se los digo porque Abraham en el libro de Hebreos, capítulo 11, si no estoy mal. Ahorita lo vamos a buscar. Hebreos 11. O chinito, buscártelo. Donde Abraham dice, bueno, ahí dice lo que él estaba pensando. Él pensaba, aun si mi hijo muere, Dios lo puede resucitar, decía él. O sea, Abraham iba de que si no aparece el cordero, yo me vuelo a mi hijo y Dios lo va a resucitar. O sea, yo creo que entiendan ese nivel de obediencia.
Mire, cuando usted se compre un carrito, de una vez les diga al Señor: Señor, esto es tuyo, Señor. Porque si Satanás me lo quiere quitar a mí, me lo quita mañana. Pero para quitártelo a ti, te tiene que pedir permiso a ti. Yo les contaba la vez pasada que nunca aseguré el pobre carro. Y mire, yo andaba metido en los barrios más gruesos de Guate. Y de verdad que he dejado el carro ahí solito en la noche. En pueblos ahí donde hay gente rara y se le quedan viendo al carro. Y digo, que se lleven esa cosa. Si se lo llevan, Dios me da uno nuevo. Dígame, ojalá que se lo lleven. ¿Cómo? El 17 al 19. Hebreos 17, 19. Léetelo. Dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Dice. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aun cuando Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Amén. Pastor, es que no entiendo a Dios porque me dice una cosa y después me pide otra. Usted no tiene que entender a Dios se le obedece. Es más, usted no va a entender a Dios. Y podemos estudiar la Biblia, estudiar sus profundidades, pero en la vida real las cosas suceden de manera distinta. Y aquí está un testimonio que Dios nos deja. Y dice que Dios le había dicho a Abraham que por medio de ese hijo iba a recibir descendencia, pero Dios le estaba pidiendo al hijo. Y de hecho, cuando le dice: vas a tener un hijo, él dice: pero Señor, pues si somos viejitos. Y prácticamente, ¿verdad?, le dice que ya su aparato reproductor ya no le funcionaba. Eso es lo que dice. Vayan a leer después ustedes. Y ya, mira, mi esposa está bien viejita. Pero hoy nos dicen que después de los 30 ya no se puede, fíjese. Ay, ¿verdad? Sacar. No, hombre, si usted, ¿de quién es su Dios? Ya me puse bravo. ¿Quién es su Dios? Mi Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquel que todo le es posible. Y quiero, en el nombre de Jesús, que tengas esto en tu corazón, porque el Señor nos está hablando de conquista. Pero si seguimos pensando como el pueblo de Israel, atados a aquel Egipto, nunca vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios, si los tiene aquí, es porque Dios tiene un plan para ustedes. Esto de aquí no se trata de mí, no se trata de la iglesia, siga a Cristo o follow Jesus. Eso es lo más irrelevante que existe en la vida. Yo soy lo más irrelevante que existe en la vida. Esto se trata de Cristo, de tu familia, de tu casa, de tus generaciones, de tus finanzas. Porque sí, aunque a veces nos separamos de las cosas financieras, yo digo, hasta cierto punto, ¿cómo entonces le dio Jesús de comer a aquellas personas? Le dio de comer con aire que parecía, ¿verdad? Y entonces el aire se hizo así que parecía un sándwich, ¿verdad? Y entonces la gente comía aire, ¿verdad? No, la gente comió pescado y panito, asado, frito. Que no podemos separar a Dios, y como separamos a Dios también de esto, entonces nunca traemos al Cristo a la vida. Entonces tenemos mucha teología en la boca y poca vida en la realidad. Yo quiero, en el nombre de Jesús, que tú empieces a pensar, si estás soltero, que empieces a pensar en ese hombre, en esa mujer que Dios va a poner, que va a ser
precioso y va a ser un ejemplo. Ustedes van a ser un ejemplo para los demás. Que si tenés algún negocio, un trabajo, Dios te va a dar la gracia y el favor para ser ejemplo para los demás. Tiene que surgir una generación que le dice al mundo, dijo el Señor Jesús, dijo, dejen que el mundo vea sus obras. Dejen que el mundo las vea. Y en lugar de cuando Dios te prospere, de andar ahí todo vanidoso, decirle al mundo, usa tu dinero para publicitar, hacer algo y decirle al mundo, hey, esto me lo dio Cristo. Porque hay un montón de gente utilizando las plataformas para decirle a los jóvenes que realmente es la vanidad la que les da dinero. Pero todos aquellos cristianos prósperos no le dicen a nadie. Ay, no, tienen miedo porque, saber ni qué van a pensar. ¿Verdad? Mire, si Dios lo bendijo, muéstrele al mundo lo que Dios le dio. Si Dios me dio una hija, yo le voy a mostrar al mundo lo que Dios le dio. Alguien me dijo, no pongas fotos de la nena, porque es que ahora vieras que lo que está pasando, que le roban la cara. Y, mire, le va a robar la cara a quien sea, menos a mi hija, porque esto es testimonio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero avívese, pues, agarra, sangolotea al que está a la par, dígale, ponete las pilas en el nombre de Jesús, algo poderoso está pasando. Amén. Ay, Señor. En Argentina, cuando fuimos a Argentina, recibimos enseñanza por 3 días. Y al final, Dios permitió que subiera uno de los evangelistas de muchos años, que se llamaba Carlos Anacondia. Se llama Carlos Anacondia. Y él subió y oró, ¿verdad? Como todo un pentecostal, ¿verdad? Padre, en el nombre de acá, ¿verdad? Pero después terminó de orar y dijo, no puedes separar al Dios todopoderoso que estás conociendo en la teología del Dios todopoderoso que obra en el día a día de la vida de la gente. Cristo no está dividido. Cristo no es solamente de un lado. Cristo gobierna todo. Su palabra dice que Él es todo. Por lo tanto, todo, hasta las cosas tan sencillas como estas, van a ser usadas por Dios. Las sillas van a ser usadas por Dios. La alfombra va a ser usada por Dios. O sea, todo va a ser usado por Dios. Y el Señor lo dice en su palabra. Si ustedes no me adoran, las piedras me adoran. Ay, llévatelos al fondo, Señor, de tu gloria, Señor. Es que ustedes no esperan, hombre, que yo termine. El muchacho y yo seguiremos adelante y ahí adoraremos y después volveremos enseguida. Es así que adorar, mi amado hermano, hermana, amigo, amiga, yo creo que entendás que adorar es obedecer. No podés adorar a Dios si no estás caminando en obediencia. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. La leña sobre los hombros de el que iba a ser el cordero. No sé si están entendiendo. La cruz sobre los hombros de Cristo. Y es que Isaac, ese niño, representaba la generación por la cual Cristo iba a nacer. La simiente, la semilla. Versículo 7, Isaac dio la vuelta y le dijo a su padre Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego, tenemos la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos. En la versión Reina Valera dice,
Dios proveerá. ¿Cuántos creen eso? Y miren, yo quiero que entienda que cada vez que Dios le pide sacrificar algo, ese es el momento perfecto para poner la cruz ahí. No es que se compra su cruz y que la banda por todos lados. No. Es que va a andar usted. Con permiso, jefe, voy a poner la cruz aquí en su escritorio. Es el tiempo precioso de Dios donde podemos experimentar la cruz. Ya no solamente hablarla. El ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No, es que ahí está sucediendo el ya no vivo yo. No se está haciendo mi voluntad. Algo que amo está siendo sacrificado. Pero a pesar de eso, yo lo estoy haciendo por obediencia. ¿Y por qué obedezco? Esa es la pregunta. Ay, pastor, yo no sé si haría eso con mi hijo. La pregunta es, ¿qué es lo que motivó a Abraham a hacer lo que hacía? El amor. El amor al Señor. Para Jesús, ir a la cruz era obedecer a su Padre. Y aunque Él mismo se ofreció, porque dice que Él se entregó a sí mismo, pero aunque Él se entregó a sí mismo, había una orden del Padre. Esto y esto y esto va a suceder. Y cuando mueras, resucitarás. Y el mundo tendrá salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Dónde estábamos muchos? Y entonces, Dios proveerá. Así que ambos siguieron caminando. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó el altar, colocó la leña encima. Y dice, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio y alzó la mano. Quiero que entiendan que aquí Abraham entró a otro nivel de gloria, a otra atmósfera. Porque solo aquellos que levantan el cuchillo para matar aún lo que Dios les prometió, por amor al Dios de la promesa, pueden experimentar lo que Dios realmente después hizo con Abraham. Y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Sí respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Y entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero, lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar, les voy a decir mejor la traducción, el Señor proveerá. Aquel lugar, aquel monte se llama, o digamos Abraham le puso el nombre de el Señor proveerá. Y dice, hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Y luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y el Señor dice, ya que me has obedecido. Yo creo que repita esto conmigo. Ya que me has obedecido. Dígalo conmigo. O vamos a decirlo de manera distinta. Después de obedecer. ¿Cuántos quieren el favor de Dios sobre su vida? Tienen el amor de Dios. El amor de Dios nadie se los quita. Van a poder ser perdonados de sus pecados siempre. Pero para ser testimonio para los que están allá afuera, necesitan tener el favor de Dios. Para ser respaldados por el reino de Dios en cada acción que hagan, necesitan el reino de Dios. Y entonces el Señor le dice a través del ángel,
ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, te juro por mi nombre que... ¿Cuántos quieren recibir una palabra como esta? Y es que mire, cuando Dios jura por su nombre, no hay nada que detenga eso. Ay, es que me siento mal. No importa que te sientas mal. Dios ya pasó el tren ahí, te pasó llevando. Digan amén. Te juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia y hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Todo eso, ¿por qué? Ok, yo creo que entiendan esto. Miren, Cristo viene de ese linaje. De ahí viene Cristo. Entonces, mire, no importa que usted vaya a la iglesia, no importa que usted abra su Biblia ahí solo para engañar, ¿verdad? Publica su versículo bíblico ahí para que se sienta espiritual, ¿verdad? Se las echa ahí de que muy, ¿verdad? Si ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿verdad? No, mire, eso no sirve. Lo que sí sirve es la obediencia. Porque usted podría parecer alguien que verdaderamente no pertenece a ninguna iglesia, pero ser el más obediente de los hijos de Dios. Se trata de obediencia. Y me toca el corazón porque recuerdo que cuando el Señor se me reveló a mí en junio del 2022, el Señor se acercó a mí y me dijo: ¿quieres ser como yo? Yo soy obediente. Yo soy obediente. Eso fue lo único que me dijo. Y entendí que no se trataba de hacer las cosas como yo quería. Porque yo en el camino hacia ese lugar donde recibí esa revelación de Dios, yo le iba preguntando a Dios: Señor, pero si he hecho esto, he hecho esto. Y mira, la gente toda desmotivada, no buscan a Dios, ¿verdad? En lugar de verle a Cristo, le miro el chamuco a todo mundo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Nadie te adora, nadie te busca. Hay que decirles que levanten la mano, hay que ver cómo se les saca la ofrenda. ¿Cómo puede ser posible?, le decía el Señor. Algo estoy haciendo mal. ¿Por qué no amamos a Dios? ¿Por qué no le estamos entregando nuestras vidas a Dios? Y cuando el Señor me dijo: ¿quieres ser como yo? Yo soy obediente. Como que todos esos pensamientos llegaron a mí en un segundo y me di cuenta que todo lo que yo le estaba diciendo a Dios que estaba haciendo fueron ideas personales. Se me ocurre que le voy a hablar de tal cosa. Se me ocurre que vamos a poner aquel del IR, tal vez así se anima. Se me ocurre que vamos a hacer no sé qué. Se me ocurre que vamos a hacer no sé cuánto. Y entonces era una vida de pastor tediosa. Estaba harto, literalmente. ¿Por qué tenía yo que estar ahí encendiéndoles el fuego? Tenía que pasar echándoles aire ¿verdad?, a la leña para que otra vez un ratito, y duran 15 minutos y otra vez para abajo. Hablábamos el sábado acerca de la fe y el domingo estaban pegando el grito al cielo por una prueba. Yo decía: pero si ahí está el momento para aplicar la fe, hombre. No estoy bravo, ¿vieron? Pero ciertamente te tienes que llegar a preguntar: ¿por qué no está funcionando mi vida espiritual? ¿Por qué es que vengo aquí y siento como que pasé un día más? ¿Por qué es que no tengo la motivación de buscar, no sé, las verdades de Cristo en la palabra de Dios? ¿Por qué es que no tengo ganas de servir a Dios? ¿Por qué es que no sé, verdad? Obviamente muchos no dan ofrenda porque no tienen dinero. La pregunta es: ¿por qué Dios no te está prosperando? Si se supone que tú manifiestas a Cristo y Cristo sí tuvo para pagar sus impuestos. Cristo tuvo no solo para el alimento de sus discípulos. Yo me pongo a pensar, el ministerio de Jesús, así barato, yo la vez pasada hice cuentas, necesitaba fácilmente para darle comer a todos sus discípulos durante un mes
Necesitaba fácil 70,000 quetzales haciendo la conversión. Yo digo, ¿de dónde sacaba Jesús para hacer eso? Pero claro, Jesús se le acercaba a la gente y le decía, sígueme. Y dejando sus redes y dejando su forma de trabajo, seguían a Jesús. ¿Y ahora responsabilidad de quién era? De Cristo. Y ahí dice, y entonces Pedro ya cuando se estaba desvaneciendo porque no había comido durante 2 meses. No. O sea, Pedro tenía fuerzas para quitarle la oreja al otro. Cristo, si el Señor nos pide que nosotros seamos proveedores de nuestra casa, ¿cómo podemos llegar a pensar que Dios no provee para su casa? Pero no podemos seguir viviendo una vida donde las cosas no funcionan. Y yo te digo, hazte una protesta a ti mismo. Porque no es Dios el que se está equivocando. Porque no es el pastor el que no predica con poder. Porque hay algo en la fórmula de tu evangelio que no sirve. Hay una obediencia a medias, que la dejaste a medias y consideras que está bien, que no sirve. Yo me imagino si Abraham hubiera dicho, bueno, ya te voy a sacrificar a mi hijo, déjame sacrificarlo aquí enfrente. ¿Para qué voy a ir a hacer gran viaje ahí de 3 días? Todavía encima eso me hace sufrir. ¡Qué malo sos! Ay. Claro que no. Si el Señor decidió que en ese monte iba a ser, en ese monte será. Si el Señor decidió que tu hijo era el sacrificio, tu hijo será el sacrificio. Así como da, Él quita. Yo me recuerdo que cuando el negocio, ese que les conté de pandemia, empezó a bajar, yo, ¿qué está pasando? No, pues que Dios literal lo puso como testimonio vivo de que Dios hace abundar cuando los demás, el mundo entero, está en crisis. Cumplió su objetivo y Dios te bendiga, dijo el negocio, con permisito ya me voy. Y aunque yo me angustiara, Dios ya tenía otra puerta que Él estaba abriendo. Y nuestra casa nunca sufrió necesidad. Y se los puedo decir así con toda la confianza. Nunca en la vida sufriremos necesidad. Porque el Señor está con nosotros. Entonces tú y yo deberíamos de ser personas que están caminando en obediencia, así como Abraham camina en obediencia. Pero también personas que deberían de esperar de Dios cuando caminan en obediencia, nada más y nada menos que el poder de Dios. Claro, Abraham decía, bueno, estoy literalmente haciendo lo que el Señor me dijo que hiciera. Aún si mato a mi hijo, Él lo resucitará. Mira, es que qué belleza, no sé si lo estás viendo, ojalá que sí. En el espíritu, pero si aprendiéramos más a obedecer, si fuéramos más radicales para obedecer a Dios, viviríamos tan confiados de decir, mira, no importa, es que Dios lo dijo y Dios lo hará. Ahí estaba Jesús en el desierto y de repente Satanás llega a decirle, mira, convertí esta piedra en pan. Y Jesús, Abraham dije, no, Jesús. Era de Jesús. Ahorita sentí como que había dicho Abraham. Perdón si dije Abraham. Estaba Jesús en el desierto. Llega Satanás y le dice, convertí esta piedra en pan porque tenés hambre. Mala onda ese Dios que te dejó aquí. Usa tu poder de Dios. Y recuérdense que Cristo no utilizó su poder de Dios. Tuvo que depender del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para mostrarte a ti y mostrarme a mí cómo se hace. Si Cristo usaba su poder de Dios, estaba desobedeciendo. Por eso es que muchos dicen, ay, si todo eso es milagro, ¿por qué era Dios? ¿Por qué era Cristo?
No te confundas. Cuando Cristo, de sus 30 a sus 33 años, estuvo en etapa de ministerio, todos los milagros que sucedieron por medio del Espíritu Santo. No fue Cristo con su propio poder. Fue Cristo rindiéndose a sí mismo, obedeciendo a Dios y confiando en que Dios iba a hacer lo que Él estaba diciendo que hiciera. Entonces Jesús le responde a Satanás: la verdad es que no solo de pan vivirá el hombre, sino el hombre va a vivir de todo lo que Dios ha dicho que va a suceder. Si Dios me dijo que iba a salir de esta vivo, saldré vivo. Y no tengo que seguir tus instrucciones para seguir vivo. Y después de la etapa de prueba, el Señor envió ángeles a que le sirvieran a Jesús. Yo quiero que entiendas que Dios cumple sus promesas, pero cuando estás en obediencia. Por eso es que me encanta pensar que cada vez que yo asisto a una de estas reuniones, cada vez que platico con alguno de ustedes, cada vez que ministro a alguien, cada vez que nos reunimos en las casas, estoy obedeciendo. Y tal vez tú no lo ves, tal vez tú no lo magnificas, pero hoy el Señor me habla y me dice: cada palabra que tú digas como pastor, guiado por el Espíritu Santo, será. Porque eso fue lo que Él dijo que iba a suceder. Si lo crees, vivilo, disfrútalo y cree en lo que Dios te está diciendo, por favor. Ay, Dios, es que miren, si no me conocieran algunos, yo pienso que pensarían que yo soy simplemente un pastor que motiva y anima. Así como, por ejemplo, Sarita creo que no me vio en la otra etapa. La etapa de cincho, le digo yo, ¿verdad? Donde era hasta debajo de la lengua, ¿verdad? Y salían todos tristes, yo los miraba. ¿Cómo están aquí en la cruz, pastor? Decía. Pero fue una etapa necesaria, porque si no, no estaríamos en esta etapa. El Señor utilizó esa etapa para romper todos los moldes que teníamos en la cabeza equivocados, para que ahora podamos pensar correctamente en cómo Dios verdaderamente prospera, cómo Dios verdaderamente cumple sus promesas, sin estar pensando en la promesa más que en Dios. Todo le pertenece a Él. Amén. Y entonces el Señor le bendice prácticamente a Abraham. Y entonces Abraham recibe esa bendición. Pero el Señor, las palabras de Dios comienzan diciendo: ya que me has obedecido, bendición, 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 bendición. Y termina diciendo: todo esto porque me has obedecido. Pastor, pero ¿cómo puedo hacer para saber qué es lo que Dios quiere? Mire, ahí no hay atajos. Busque a Dios. Deje de estar buscando chamanes cristianos. Eso no sirve. Deje de andar pidiendo. Mire, recibió una visión acerca de mí, ¿verdad? Mire, eso se llama misticismo y normalmente guía hacia la equivocación. Dios habla a través de profecías, Dios habla a través de visiones, pero todo lo que Dios habla confirma lo que Dios dice. Dios no se contradice a sí mismo. Si Dios le está diciendo obedece, ahora me pongo a pensar, ¿por qué Dios nos está diciendo que obedezcamos? Yo creo que active su fe y que piense, ¿por qué Dios le está diciendo que obedezca? ¿Ah? No, pero activando la fe, ¿va? Saliendo un poquito ya del, ay, pobre yo, va, activemos la fe. ¿Por qué Dios nos está diciendo que obedezcamos? Ok, pero ¿qué más? Recibir su bendición, sobreabundancia, propósito. Porque, bueno, en base a lo que yo he leído es porque vamos a entrar, bueno, cuando entran a la tierra prometida, Dios te da
instrucciones. Y ya cuando entren, tiene que o sea, entrar en obediencia y rendirse. Yo creo que usted cierre sus ojos y levante sus manos, por favor, en este momento. Usted va a empezar a recibir instrucciones de parte de Dios en esta semana. Visiones, sueños, profecías. Mire, gente que usted no conoce se le va a acercar y va a orar por usted. Gente que usted no conoce se le va a acercar y le va a decir, mire, siento de Dios decirle esto. Mire, yo no sé qué va a pasar porque Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera, pero empezarán a venir instrucciones. Su palabra será la forma de verificar que es Dios. Porque también el enemigo puede tratar de confundirlo, pero usted va a obedecer lo único que se parezca a aquel que usted conoce. A Dios. Amén. ¿Cuántos quieren recibir esa instrucción de parte de Dios? Bueno, entonces yo me pongo a pensar, si yo tuviera un montón de niños, ¿verdad?, que están creciendo en el espíritu. Le digo, niños, ¿me van a hacer caso? Sí. ¿Verdad? Porque miren, tenemos una sorpresa aquí, pero no se la vamos a mostrar si ustedes no hacen caso. Y empiezan las instrucciones. Ok, hagan una fila aquí. Hagan una fila acá. Pónganse las mujeres aquí, los hombres acá. Haga esto, haga lo otro. Y se destapa la sorpresa. Mire, empieza a obedecer, hombre. Hágame caso. Obedezca al Señor. Honre al Señor con su vida. Honre al Señor con su matrimonio, los que estamos casados. Honremos al Señor con nuestra soltería. Perdón por decirles eso, ustedes ya no están tan jóvenes como piensan. En el libro de sabiduría dice, Señor, perdóname por los pecados que cometí en mi juventud. Por favor, considere esto, ya no está tan joven como usted piensa. Debería en lugar de estar pidiendo perdón por errores de inmadurez, debería empezar a decir, Señor, estoy haciendo bien esto. Porque los que empiezan a madurar en el Señor empiezan a obedecer. Son los que saben recibir instrucciones. Amén. Multiplicaré tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Te bendeciré hasta que sea incontable como en las estrellas del cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y sabe qué? Creo que el Señor está esperando que nosotros empecemos a obedecer. Pero quiero que sea, por favor, atento, pilas. Mire, si es posible, cómprese su cuadernito o arme su carpeta en la computadora o haga algo, ¿verdad?, para tener preparado el lugar donde usted va a anotar lo que Dios le diga. Porque usted va a tener que anotar cosas. Y Dios le va a dar instrucciones precisas y le va a decir, vas a caminar hacia aquí. Pero también quiero que entiendas que en esta misma historia, cuando el Señor le dice a Abraham, vas a ir y vas a sacrificar, y solo le dice, en el lugar que yo te indicaré. Entonces también sea paciente, ¿no? Porque a veces va a recibir instrucción acerca de lo que va a hacer, pero va a tener que esperar un poquito el dónde, el cómo. Amén. Y quiero leer Hebreos 11:5, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios, ¿cuántos están tratando de acercar al Señor? Ok, entonces yo creo que escuches porque esto es para ti. Es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. Que Él premia a aquellos que le buscan. Para aquellos que aman al Señor, todas las cosas obrarán para bien. Porque lo que el enemigo pensó que iba a hacer para destrucción, Dios lo usa para edificación. El enemigo está tirando sus dardos y dice, ahorita ya le di en la cabeza. Y dice, chica, más chulo quedó.
Como le dicen a aquel, ¿verdad? Que piensa que tiene un su estilacho así rapero. Que sí es una cicatriz. Donde estuvo a punto de morir. Yo creo que así será en el nombre de Jesús. Por lo tanto, es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y para obedecer necesitamos obediencia, lógicamente, pero tenemos que tener fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, apliquen esa terminología o esa descripción de la fe a las instrucciones. Es que Dios me dijo que iba a hacer tal cosa, pero la verdad es que todavía no la tengo acá. Dios dijo que iba a suceder tal otra cosa, pero yo no miro que eso esté sucediendo. La fe es la certeza de lo que estás esperando, la convicción de lo que todavía no puedes ver, pero aunque no lo puedas ver con los ojos naturales, lo puedes ver en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos que empezar a ver por medio del Espíritu. Isaías le dice a Isaías 14, 27, dice: el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando se levante su mano, ¿quién podrá detener a Dios? Te puedo decir una cosa: nadie detiene a Dios. Nadie detiene a Dios. Tenemos que salir de vivir una vida en Cristo con mucho miedo. Es que tengo miedo de que no sé qué. Bueno, pregunto, ¿estás obedeciendo al hacer esto? Sí, mira, equivócate, no importa, pero estás en obediencia. Estás en obediencia. Y cuando sientas que te estás equivocando, Dios va a usar eso para el bien. Solo yo me pongo contento. Ustedes caen mal, ustedes. Coloquemos nuestra fe en el Señor entonces. Vivamos en fe, vivamos en una fe activa, tratando de buscar instrucciones de Dios para obedecer esas instrucciones. Yo creo que Dios le ha hablado a mucha gente, no solo a través de mí. Dios se ha ingeniado para hablarles a través de gente que tal vez ni conocen. Dios se ha ingeniado para hablarles desde que fueron pequeños. Hay palabras que ustedes recuerdan todavía. Yo creo que este es el tiempo donde Dios va a cumplir su promesa. ¿Saben por qué? Porque Dios solamente le da instrucciones a aquel que va a obedecer. A los que no obedecen, ¿para qué les va a dar instrucciones si no van a obedecer? Ni siquiera se están preparando para obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué les daría Dios instrucciones? Pero aquellos que se están preparando en sus corazones, aunque digan: yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé, pero si tú me das la instrucción, yo la sigo, Señor. Amén. Y quiero que en tu corazón exista eso de obedecer al Señor y de poner, y obviamente todo esto lo vamos a hacer no por el anhelo de la promesa, porque el vivo ejemplo de Abraham con su hijo Isaac es sacrificar la promesa. Les he contado, ¿verdad?, los matrimonios. La nena, tanto el nene como la nena, nos enteramos que quedó embarazada mi esposa cuando 1 o 2 meses antes le habíamos dicho al Señor: Señor, con hijos o sin hijos, te amamos. Y ahí estábamos, sacrificando a nuestros hijos. Pero si Dios nos lo prometió, pues no importa, Señor, no nos vamos a enojar contigo. Si no nos das hijos, te amamos, Señor. Señor, es que me va muy mal en el trabajo, no sé qué. Bueno, entonces, ¿por qué no podés sacrificar, por favor, si lo has hecho por otras cosas? Un momento, tu bienestar en casa, tu bienestar económico, por decir: Señor, si tú quieres que pase un tiempo, así como Pablo pasó un tiempo de escasez, pues aquí estoy. Todo lo puedo soportar por medio de Cristo que me da las fuerzas. Pero yo solo te digo una cosa: Dios cumple sus promesas.
Así que cuando estés renunciando, vas a ser como Abraham. Levantando el cuchillo así, diciendo, si lo mato, el Señor lo resucita. Y ni siquiera lo dijo. Dice, en Hebreos dice que lo estaba pensando. Renuncia ya. Ve a la cruz. ¿Qué es lo que tanto anhelas que te tiene angustiado, triste? Renuncia de una vez a eso. Pero si es la provisión de mi casa, pero si es mi matrimonio, pero si es... renuncia a eso. Es precioso entender que renunciando es como ganamos. Quien quiera salvar su vida la va a perder, pero quien la entregue, ¿cuántos dicen amén a eso? Quien entregue su vida por amor a mí, la obtendrá. Así es, así. Abraham no consultó, él obedeció. Creo que llegarán algunos tiempos donde Dios dirá y nosotros no entenderemos qué está pasando y solamente diremos, no sé ni cómo le vamos a hacer, no sé, ¿verdad? Es como cuando alguien me dice que va a comenzar un ministerio. Yo lo escucho con mucha fe, ¿verdad? De vamos a hacer esto y vamos a hacerlo. Excelente. Si Dios te lo dijo, Él lo hará. Amén. Pero vamos a pensar en, yo sé que te van a topar con las mismas montañas que yo me topé. Porque se mira bien fácil, ¿verdad? Ir a una iglesia que tiene un gran auditorio. Pero cuando te das cuenta cuánto costó ese auditorio, cuando te das cuenta cuánto están pagando de renta, cuánto están pagando de luz, cuánto están pagando... pensé que era más fácil que solo mi oracioncita así ungida, dice, ¿verdad? Y ya, ¡pling!, ¿verdad? Todo sale. Y no, el Señor permite que atravesemos pruebas específicamente para renunciar a aquello que amamos, para después hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Después de la obediencia vienen las consecuencias de la obediencia, mi gente. Miren, hemos obtenido las consecuencias de la desobediencia. ¿Quién desobedeció? Adán. ¿Y ustedes a quién pertenecen? ¿A Adán o a Cristo? Pues empiecen a obedecer. Porque por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la vida eterna, la gloria de Dios, la salvación, la vida nueva. Amén. Quiero mencionarte 6 cosas que anoté aquí. La primera ya te la dije, adorar tiene que ver con el temor a Dios. Adorar tiene que ver con la obediencia. Músicos, por favor no se sientan complacidos cuando toquen bonito. Siéntanse complacidos cuando hagan lo que Dios les está diciendo que hagan. En la iglesia siempre hay desenfoques. Tal vez no los músicos, pero siempre, ¿verdad? Tendemos a hacer lo que queremos, tendemos a hacerlo como queremos hacerlo, tendemos a hacerlo cuando queremos hacerlo. La pregunta no es cuando tenés tiempo, la pregunta es cuando Dios lo quiere. La pregunta no es si caro o barato, no, es irrelevante. La pregunta es, Señor, ¿cómo lo quieres tú? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿qué quieres, Señor? De repente te dan el privilegio de predicar y empezás como todo un fariseo que eres, digan amén, a leer la Biblia sistemáticamente, haces tu bosquejo. Sí, claro, como no querés que el Espíritu te guíe. Hace tu bosquejo, pero te puedo asegurar que no lo vas a terminar. Te lo puedo asegurar. Si te dejas guiar por el Espíritu Santo. Su palabra dice, ya no se dejen guiar por la ley. Ahora, el rollo de la nueva
de la vida nueva. El rollo de esta etapa de vida que estamos viviendo, que es en Cristo, del nuevo pacto, es déjense guiar por el Espíritu. Vamos a hacer ayuno, como no se les ocurre a ustedes nunca en la vida, ¿verdad? Entonces el pastor los tiene que forzar. La pregunta es, ¿el Espíritu te ha estado hablando acerca de hacer ayuno? Hazlo. Punto. Se acabó. No esperes una actividad. La vida con Cristo no es una actividad. La vida con Cristo es una vida. Donde obedeces en el momento que Él te dice que obedeces. Cuando te arrodillas, cuando dicen, bueno, pasen adelante, con cara de santo, ¿verdad? Arrodillarse. No. Mire, ¿cuándo se arrodilla usted? Cuando Dios le dice arrodíllate. No importa dónde esté, arrodíllese. Que va a ver la gloria de Dios. ¿Cuándo ora? Es que yo ya decidí que le voy a dar 1 minuto, 30 segundos, ¿verdad? En la mañana. Otro minuto, 30 segundos antes de comer. Y otro minuto, 30. No puede ser posible. ¿Cuándo tiene que orar? Cuando Dios le diga. Y si está en una reunión y Dios le dice, ora, no se va a poner como religioso a orar, Padre nuestro, que no. Mire, calladito, pero orando, intercediendo. Está haciendo un negocio y usted piensa que todo se trata de dinero. No, ahí hay algo espiritual. Ore. Pídale a Dios, esto es tuyo, Señor. ¿Quieres que haga esto o no quieres que haga esto? No rehuses a Dios, no le rehuses a Dios lo que Él te está pidiendo. Y Dios le dice a Abraham, ahora sé que tienes temor de... Bueno, Dios le dice a través del ángel. El ángel le dice a Abraham, ahora sé que tienes temor de Dios y que no le has rehusado a Dios lo que te ha pedido. ¿Cuántas veces le hemos rehusado a Dios cosas que Él nos ha pedido? Y es fácil hacernos los locos y no hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Yo les puedo decir una cosa. Mi vida sería más fácil, tal vez en términos humanos, si yo no tuviera que dedicar tiempo a la gente. Si viviera como el mundo vive, dedicado a sus negocios, prosperando en casa, y los demás que Dios mire qué haga con ellos. Sería más fácil. Sobre quien cargue, ¿verdad? Cae la carga de cualquier responsabilidad que la iglesia adquiera. Adivinen. Obviamente la iglesia es de Dios. Pero aquí estoy yo, su representante. Y si quiero clavos, aquí estoy. La vida es más sencilla a los ojos humanos sin obedecer. Pero les puedo asegurar que obedecer es precioso. Yo he vivido, miren, el domingo pasado en casa nos reunimos. Varias personas que estamos reuniéndonos en casa a las 7 de la noche. La gloria de Dios era tan palpable ahí. Todos estábamos llorando. Y ahí contando las cosas que Dios había hecho con nosotros y chillando estábamos. Yo digo, qué lindo vivir esto. Qué precioso irse a dormir y entender que Dios está en casa. Qué precioso. En mi caso, yo allá donde vivo estoy pagando una renta, pero que a mí me gusta pagar la renta. ¿Saben por qué? Porque mi casa le sirve a Dios. Y cada vez que pago la renta, yo digo, qué lindo poder servirle a Dios con lo que soy, con lo que tengo. No con mi ofrenda de 5 pesos, con mi vida, con mi casa, con mi carro, con mi familia, con el sillón, con la alfombra, con lo que sea. Y da risa porque cada vez que llega gente a la casa termina, miren ustedes. ¿Verdad? Sarita fue testigo de eso. Y miren el baño, negro el piso, literalmente. ¿verdad? Como se lavan las manos y cae agüita, entonces después pasan con los zapatos chucos. ¿verdad? Negro el piso del baño. Pegajosa esa cosa, ni que botaron.
Pero me pasa lo mismo cada vez que le pago su quincena a la muchacha que nos ayuda en la casa. Yo digo, qué lindo poder servirle a Dios, poder usar mis recursos, que ni siquiera son mis recursos, son de Él, para servirle a Dios. Y vuelve Dios a repetir la palabra que les dio el sábado: abre la puerta de tu casa. Sírvele a Dios, no desde un título. Sírvele a Dios desde el corazón, desde tu casa, desde tu familia. Abre la puerta de tu casa. ¿Saben? En Apocalipsis dice: yo toco a la puerta y llamo. Y aquel que abra la puerta, yo me sentaré con él. No sé si magnifican lo que Dios está diciendo en esta noche. No le rehuses nada al Señor, porque rehusarle algo a Dios es darle la espalda al Señor. Un hombre que adora, una mujer que adora, es un hombre, una mujer que obedece. Y enorgullezcámonos cuando podamos obedecer a Dios. De ti me gloriaré. Te pude cumplir, Señor. Ahí sí, mire, cuando usted se compra un carro, ahí le anda diciendo a todos ¿qué le importa que usted compró un carro? Ahí anda usted diciéndome, ya viste mi carrito. Pero mire, cuando usted obedezca a Dios, vaya a decirle a todo el mundo: obedecí a Dios, vos pude hacerlo. Antes no podía, hoy lo hice. Pude obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y aquí está el detalle. Por cuanto obedeciste, bendición, 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 bendición. Y todo esto, dice al final, sucedió porque obedeciste. Entonces, miren, las bendiciones de Dios están en Cristo, pero Cristo es obediente. Y a veces simplemente decimos: ya usted ya no necesita más bendición porque ya tiene a Cristo. Permítame un momentito, pregunto: ¿tiene a Cristo? Porque Cristo es obediente, fíjese. Usted anda menos rebelde, diga amén. Voltea al que está a la par. Dígale: te veo a Cristo en ti, dígale. Porque usted le va a profetizar: veo a Cristo en ti, en el nombre de Jesús. Veo a Cristo en ti, amén. Si no recibimos, es porque no cedemos, porque no renunciamos, porque no hay sacrificio. Y Él: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tiene un sentido. Si tú sigues viviendo, Cristo no vive. Y no es que no pueda vivir, simplemente Él, ese es el diseño que dejó. Dios podría hacer como hacen los demonios y poseer a una persona sin permiso. Pero Dios dijo: no, si me van a seguir va a ser porque me aman. Y dijo: y si se van a reunir va a ser porque se aman unos a otros. Tú sabes cuando estás en una iglesia que refleja a Cristo por la forma como se aman los unos a otros. Llegas a un lugar y no solamente son las risas falsas, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno! No. Eso no sirve. Las risas falsas realmente es fácil dar un saludo bonito. Miremos los sacrificios que hacemos unos por los otros. Miremos cuánta obediencia hay en ama a tu prójimo como a ti mismo. Pregunto: si no tuvieras carro, ¿quisieras que te fueran a dejar a tu casa? Tienes que ir a dejar a alguien a la casa. Porque eso es amar a los demás como a ti mismo. Pregunto: si alguien no puede venir porque no tiene transporte ni dinero, si tú no pudieras venir porque no tienes transporte ni dinero, ¿quisieras que alguien te pasara recogiendo? Tienes que pasar recogiendo a alguien. Y es más, le vas a dar una ofrenda. Y es más, le vas a ayudar a administrar su dinero y le vas a dar clases de administración. Porque ese es Cristo. Cristo le resolvía la vida a la gente. Cristo no llegaba ahí: hola, ¿verdad? Porque como que fuera el Mickey Mouse, ¿verdad? De Disney. Como es de mentira, ¿verdad?
ay, se esconde detrás de bambalinas. No, no, no. Cristo se presentaba y le transformaba la vida a la gente. Transformémosle la vida a la gente. Seamos amorosos unos con los otros. Déjense de tener grupitos y empiécense a amar unos a otros. Miren, usted al terminar esta reunión, por favor, vaya con alguien que no conoce. Le digo, ¿y vos cómo te llamas? ¿Verdad? Así. Va a ser mi siguiente esposa. Mi siguiente. Nada que mi primera. Ay, ay, ay. El resultado de una vida en unción, en el favor de Dios, es una vida rendida delante de los pies de Cristo. No podemos, no somos vasijas, no nos convertimos en esos odres nuevos si primero no reconocemos que somos de barro y que no merecemos ese vino que está acá rendida a Cristo. La vida rendida a Cristo se convierte en ese nuevo recipiente. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas, ahora todas son hechas nuevas. ¿Eres un nuevo odre o no? ¿Eres un nuevo recipiente o no? Bueno, entonces prepárate para recibir la vida de Cristo. Vas a ser lleno de su gloria, lleno de su presencia, bautizado en el Espíritu Santo. Vas a ver las cosas de Dios. Vas a sentir como Él está haciendo todas las cosas. ¿Cuánto estaremos perdiendo por no obedecer a Dios? ¿Cuántas cosas estaremos perdiendo? ¿Cuántas cosas andamos sufriendo por la vida? Por gusto. Ojalá que anduviéramos sufriendo por amor a Cristo. Yo digo, todavía los discípulos cuando andaban todos preocupados que Jesús le había dicho, denles ustedes de comer. Digo, esa preocupación tiene más sentido que la preocupación que nosotros tenemos por tener pisto para comprarnos una tele, para un carro, para comprarme, es que quiero comprarme una casa antes de que tenga 40. Mira, decía que está la paz. Decía. Así con ganas. El carnero, ese cordero que estaba trabado, estuvo ahí todo el tiempo. Allí estaba. ¿Saben qué hizo que Abraham pudiera ver el carnero? La obediencia. Y dice que cuando levantó su mano y el ángel le dijo, no, detente, de repente dice que Abraham, ya en obediencia, alzó sus ojos y vio al carnero. Y vio al cordero. Miren, la obediencia les va a abrir los ojos. Y van a ver oportunidades donde antes no las miraban. Y van a ver. Es que a veces soy muy específico y los meto en clavos, pero... Miren, cuando no somos obedientes, cuando no somos como Cristo, miramos solo las cosas terrenales. Pero cuando estamos buscando al Cristo en nosotros, empezamos a ver al Cristo en los demás. Y hay muchas relaciones fallidas, que son fallidas y están destinadas al fracaso, únicamente porque estamos viendo externamente las cosas. Hay negocios que de igual forma solo consideramos el dinero, las oportunidades, las facilidades, pero no consideramos es voluntad de Dios. Yo digo, yo quiero hacer un negocio donde esté la voluntad de Dios, porque ahí sí me va a ir bien muchísimo. Si no, mírennos a nosotros en pandemia, ahí como con 80, 100 paquetes encima de la cabeza y un relajo. Ya vamos a tener 10 mensajeros en un momento.
Una cosa rara. Puro McDonald's parecía la casa, llegaba un mensajero, llegaba el otro. La gente se nos quedaba viendo. Entonces, ¿qué estarán entregando esas sus bolsitas blancas? Que si era otra cosa, vamos. Va. La obediencia quita velos. Quita velos. Miren, es que, ay, Dios mío, va a ser tan precioso obedecer que les van a dar ganas de obedecer. Y esto dice, el Señor lo dice en su palabra, dice, yo pondré el querer como el hacer. Yo voy a poner el deseo como las acciones. Y cuando menos lo pienses, vas a ser obediente. Por eso es que yo regresé de esa experiencia donde Cristo me dijo, ¿quieres ser como yo? Yo soy obediente. Yo regresé y los reuní y les dije, miren, no me importa humillarme a mí mismo. Estamos mal, les dije ese día. Estamos pa'l tigre, mucho mejor. Deberíamos de estar haciendo otra cosa. Y lancé la convocatoria a seguir a Cristo. Muchos la agarraron, muchos la negaron. Pero esos que la negaron en el nombre de Jesús recibirán su oportunidad pronto. No con nosotros tal vez, porque el reino de Dios es más grande que esto. Amén. Empecemos a ver, miren, una de las cosas que nos cegan tanto es hacer nuestra propia voluntad. Entonces cuando tú haces lo que tú quieres, lo único que puedes ver son tus fantasías, tus deseos. Entonces andas fantaseando en la vida, pensando en, yo quisiera, así como hablamos de los guatemaltecos aquí, ¿verdad? Mi carro, decimos, mi casa, decimos, mi trabajo, mi negocio. Y nada funciona, porque se queda en fantasías. La pregunta es, ¿cuándo esos deseos, esos sueños se van a convertir en algo real? Cuando empecemos a hacer las cosas en obediencia a Dios. Cuando empecemos a obedecerle a Él y a hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. A veces no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros porque nos hemos negado a obedecer. Y Abraham le decía a Isaac, Dios proveerá. Que iban subiendo y le volvía a decir, Dios proveerá. Tranquilo, patojo. Te vas a ir con Pancho, pero Dios proveerá. Lo único que puedo ver con mis ojos naturales es que te vas a ir con Pancho. Pero con mis ojos espirituales sé que Dios proveerá. Lo que tú ves te pertenece. Porque ahí no fue como, ¿de quién será este cordero que está aquí trabado? ¿Verdad? Él lo agarró y matanga, dijo la changa, ¿verdad? Y lo puso para el sacrificio y se lo voló. Ahí no estaba viendo. Isaac, mira, andate a dar una vuelta a ver si encontrás al dueño. Lo que ves en el espíritu te pertenece. ¿Cuántos dicen amén a eso? Elías le dijo a Eliseo, si puedes ver el carro de fuego, la unción estará sobre ti. La tierra que tus ojos ven, le dijo Dios a Abraham, todo lo que pueden ver tus ojos, eso te pertenece. Y yo me pongo a pensar, miren, nos conviene tener una visión larga. Nos conviene dejar de pensar en el aquí y empezar a ver hacia el mañana. Y pensar en nuestras generaciones hasta que Cristo venga. Yo solo quiero que piensen que de una persona como Abraham, Dios sacó a un pueblo entero. Aquí hay muchas personas. No sabemos cuántos años quedan. No sabemos si son 50, si son 100, si son 1000, si son 5000 años más. Lo que sí sabemos es que todas nuestras generaciones serán benditas por causa de Cristo. Por la obediencia que tú tuviste. Y algún día esos hijos dirán, porque miren, esta es la belleza, como hoy
hay entendimiento, hay vida de Cristo, pero también ya no somos como en aquellos tiempos, ¿verdad? Que tenían que escribir en un papiro ahí todo, que se deshacía y que muchas veces no lograron resistir el tiempo. Hoy nosotros tenemos muchas formas de poder escribir la historia de nuestras vidas para nuestros hijos y para nuestras familias. Y ahí va a quedar plasmado. Desde que nuestra abuela, Sara, creyó en Dios, todas nuestras generaciones han sido benditas. Gracias al Dios de todos nuestros padres. Y esta es una cosa para los varones. Yo creo que entiendan que Dios le dice, el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, tu padre Jacob. No le está diciendo el Dios de tu abuelo, ¿verdad? Está diciendo el Dios de tu padre. Entonces yo sé, por ejemplo, hoy les puedo decir que por la obediencia de mi abuelo materno, su familia fue conquistada para Cristo. Mi familia fue conquistada para Cristo. Y ahora mi familia con Shirley también está siendo conquistada para Cristo. Y las siguientes generaciones seguirán siendo conquistadas para Cristo. Amén. Ay. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Están entendiendo? ¿Están captando lo que Dios está diciendo? Por lo tanto, tengamos certeza de lo que estamos esperando. Miren, si tenemos certeza, vamos a obedecer. Certeza de que el favor de Dios va a caer sobre nosotros. Obedezcamos. Entonces tendremos certeza de lo que esperamos, convicción de lo que no podemos ver. Yo no puedo ver a mis nietos ahorita, pero sé que mis nietos están benditos. No podía ver a mi hija hace 2 años, o hace 2 años 9 meses, pero yo sabía que mis generaciones estaban bendecidas por el Señor. Yo no puedo ver a las personas que van a ir llegando en los siguientes años a la iglesia, pero desde ya sé que les va a transformar la vida llegar a esta iglesia. Amén. No por nosotros, por el Cristo que nos habita a nosotros. Quiero que cierres tus ojos, te pongas de pie y puedas ahí en quietud adorar a Dios. Y yo creo que ya entendiste qué significa adorar. Yo quiero que empieces a expresarle obediencia, Señor. Y no te vas a concentrar en pedirle perdón, Señor, perdóname porque no te obedezco. Ok, haz esa oración los primeros 5 segundos de la oración, pero el resto va a ser acerca de las acciones que vas a tomar en obediencia el resto de tu vida, a partir de hoy. A partir de esta noche vas a empezar a obedecer en varios aspectos de tu vida. Y aunque no sepas cómo lo vas a hacer, porque no sabes hacerlo, porque no puedes hacerlo, hoy le vas a decir, Señor, yo no sé cómo, pero quiero obedecerte en esto. Yo no sé cuándo, pero sé que tú darás el tiempo correcto. Obedece, hijo, en honrar a tus padres. Obedece, esposo, en dar la vida por amor a tu esposa. Obedece, esposa, en sujetarte por amor a tu esposo. Obedezca cada uno de los que están aquí en morir a ustedes mismos para que Cristo viva. Obedece en honrar a Dios, en honrar su obra. Obedece en amar a tu prójimo. Obedece en amarte a ti mismo. Obedece, porque no podemos honrar a Dios y no vamos a ver la vida que Dios tiene para nosotros si seguimos menospreciándonos a nosotros mismos. Y no importa las palabras que han sido dichas hacia ti, no importa
Si todas esas palabras han sembrado inseguridad, han sembrado falta de fe, han sembrado duda, han sembrado tristeza, hoy en el nombre de Jesús tú le dices al Señor, yo no sé cómo, pero te obedeceré, Señor. Si tú dijiste que yo soy tu siervo, tu sierva y que mi familia te seguirá y te obedecerá, así será, Señor. Si tú dijiste que mis negocios prosperarían con un propósito eterno, prosperarán, Señor. Si tú dijiste, Señor, que mi casa será bendita, así será, Señor. En el nombre de Jesús, hoy tenemos certeza de lo que esperamos y tenemos convicción de lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales, porque lo vemos en el Espíritu en el nombre de Jesús, porque nuestros ojos son abiertos, porque la obediencia llegó en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. La obediencia llegó. La obediencia llegó a nuestros corazones, llegó a nuestras vidas. La obediencia se hizo presente para mostrar a otros lo que el Señor dijo. Muéstrenles sus obras para que el mundo crea. Y les mostrarán a sus hijos y el mundo creerá. Y les mostrarán sus negocios y el mundo creerá. Y les mostrarán los frutos y el mundo creerá. Porque la vida de Cristo es para vivirla, no para filosofarla. La vida de Cristo es para disfrutar. Y si es necesario sufrir, para sufrirla. Pero seremos testimonio de lo que Dios hará. Seremos testimonio de lo que Dios prometió. Seremos testimonio vivo. Con tus propios ojos verás lo que Dios prometió. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo quiero que empieces a bendecir a tu familia. Miren, yo no me voy a cansar de darle este tipo de instrucciones a ustedes, porque tienen que empezar a salir palabras de vida desde sus corazones para bendecir aquello que Dios está bendiciendo. Y cuando Satanás se acerque a decirles, no fue posible, hagámoslo de otra forma, tú le vas a decir a Satanás, pues no lo voy a hacer a tu manera, porque no solamente voy a lograrlo con mis propias fuerzas, lo voy a lograr porque Dios dijo que lo iba a lograr. Porque tu bendición será distinta. Porque la riqueza que Dios pondrá en tus manos será una riqueza que no traerá tristeza consigo. Será una riqueza que no traerá discusiones. Será una riqueza que traerá vida, que bendecirá a otros. ¿Cómo Dios no te va a prosperar si a través de ti prosperarán miles de personas? ¿Cómo Dios no te va a levantar si a través de ti creerán miles de personas? ¿Cómo Dios no va a usarte si estás en obediencia? Y si caes, el Señor te levantará. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor te levantará. El Señor te levantará. Escuchaste un episodio más de Discipulado Follow Jesus. Hasta la próxima.